dedican en Santiago de Cuba amplia jornada científica y cultural al legado de Antonio Maceo Grajales y su familia. Acoge desde hoy la capitalina Casa del Alba Cultural, jornada poética entre Cuba y México. Con la presencia de exponentes de varias regiones del país, celebrará la ciudad de Camagüey segundo Festival de la Rumba. Saludos desde La Habana. Es miércoles 8 de junio de 2016 y abrimos una nueva emisión en el noticiero cultural de la televisión cubana. En la ciudad de Santiago de Cuba se prepara una jornada de intercambios científicos, debates y propuestas culturales a propósito del aniversario 120 de la caída en combate de Antonio Maceo el próximo 7 de diciembre. Diversas instituciones se insertan dentro del programa que extiende el centro de estudios dedicado en ese territorio a la memoria del líder independentista. El coloquio internacional Los Maceo, una familia del Caribe, reunirá en Santiago de Cuba del 4 al 6 de diciembre a historiadores, investigadores y especialistas interesados en el pensamiento, la acción y vigencia de la insigne familia. La cita se inserta dentro de una jornada que extiende el Centro de Estudios Antonio Maceo Grajales en el contexto del aniversario 120 de la caída en combate del líder independentista. Es destacar que la familia Maceo Grajales es paradigma en muchos de los países de América Latina y el Caribe. Recordemos que Maceo estuvo 17 años en un periplo por la zona caribeña y se establece en la mansión en Nicoya, Costa Rica, lugar donde actualmente se le rinde tributo a la familia Maceo Grajales. Es por ello que el Centro de Estudios Antonio Maceo, junto con la Asociación Hermanos Saíz, el Instituto de Historia y la Unión de Historiadores de Cuba, estamos convocando al coloquio internacional Los Maceo Grajales, una familia del Caribe. Las acciones incluyen la entrega del Premio de Historia Antonio Maceo Grajales en las modalidades de ensayo y artículo científico en su segunda edición, con acercamientos a la familia Maceo Grajales en la memoria histórica de la nación, su formación, desarrollo y presencia en el Caribe y Latinoamérica. Las artes plásticas ocupan un espacio esencial a través de un salón al que convoca la filial de la Asociación Hermanos Saíz en esa oriental provincia. El Salón de Artes Plásticas Maceo en el imaginario de los jóvenes, los Maceo en el imaginario de los jóvenes, es un salón que está convocando el Centro de Estudio Antonio Maceo en beneficio con la Asociación Hermanos Saíz. Que agrupa, o sea, tiene interés de recoger las obras de los artistas de la plástica jóvenes menores de 35 años, residentes o no en Cuba, y este salón será expuesto en la ciudad de Santiago de Cuba como homenaje al 120 aniversario de la muerte del mayor general Antonio Maceo. Durante todo el año se ha diseñado un amplio programa teórico y artístico a fin de reconocer la presencia y legado de Antonio Maceo en la historia de nuestro país a través de espacios que promueven el intercambio y las investigaciones históricas. Roylan Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Tiempo de nuestro recorrido por lo que publican las secciones culturales de otros medios de prensa. La Agencia Cubana de Noticias informa que con la presencia de escritores de 9 provincias cubanas se realizará del 12 al 15 de junio en Manzanillo, provincia de Granma, la 44ª Jornada Nacional de Homenaje al destacado poeta Manuel Navarro Luna en ocasión del aniversario 50 de su muerte. Escritores de varias provincias del país leerán algunas obras propias y disfrutarán de presentaciones de teatro, libros, trova y otras propuestas que se extenderán a comunidades y centros escolares y también de salud de ese territorio. La agencia Prensa Latina da a conocer que los salvadoreños podrán disfrutar en días próximos del clásico Don Quijote, interpretado por más de 50 bailarines entre estudiantes y maestros de la Escuela Nacional de Danza Morena Celarié en su temporada de ballet 2016. Durante los 2 venideros fines de semana, el Teatro Nacional de San Salvador abrirá sus puertas para el disfrute de uno de los ballets más sobresalientes del siglo XIX. La puesta con un prólogo y 3 actos basada en el capítulo 19, conocido como Las Bodas de Camacho, del segundo libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y Saavedra, pues estará en el Teatro Nacional de Salvador. Y por último, Cubasí se hace eco de la noticia de que el trovador cubano Silvio Rodríguez ha anunciado su concierto número 75 dentro de su gira por los barrios y tendrá como invitado al trovador Fran Delgado.
La presentación tendrá lugar este viernes 17 de junio a las 7 de la noche en la intersección de las calles Tercera C y 240 en Jaimanitas, en el capitalino municipio de Playa. El artista invitado en esta ocasión será el trovador Fran Delgado, ya decíamos. Tras este concierto de junio, y como es habitual, la gira por los barrios de Silvio Rodríguez recesará en julio y agosto y será retomada en septiembre con un concierto del cual se darán detalles más adelante. Amada, la claridad me cerca. Y hasta aquí nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una primera pausa. Al regreso, la periodista Magda Resic recibirá en el estudio al reconocido poeta cubano Waldo Leiva a propósito de la celebración en La Habana de una jornada poética entre Cuba y México. Eso será en breve. Ya regresamos. 2016. Centenario del natalicio de José Soler Puig. Coloquios, ciclos de conferencias, premios especiales de cuento y novela, cine debates, presentaciones de libros y revistas. Centenario del natalicio de José Soler Puig, 2016. Desde este miércoles, la capitalina Casa del Alba Cultural acoge un encuentro poético entre escritores mexicanos y cubanos. Hoy la periodista Magda Resic conversa en primera persona con uno de sus protagonistas. La poesía también ha construido un sinnúmero de relaciones entre la nación mexicana y Cuba, y podemos reconstruir el camino que han recorrido las poetas y los poetas entre ese mar que también nos une y que nos representa de muchas maneras en diversos lenguajes literarios. Pero ¿por qué la poesía? Estaremos conversando hoy con un poeta precisamente, Waldo Leiva, quien dirige la Casa del Alba y que ha tenido a su cargo muchos de los proyectos de animación cultural relacionados con la poesía en nuestro país. Bienvenido al Noticiero Cultural. Sí, bueno, muchas gracias, Magda. Y estaba adelantando algo, dice, sabemos que ha habido muchos tránsitos entre el mar que llega a las costas mexicanas y a las cubanas, pero el de la poesía ha sido un camino hermoso. Sí, ha sido un camino hermoso que viene desde muy lejos, yo te diría que desde el siglo XVIII, quizás más. Si uno piensa en alguno de los sacerdotes, aquellos que hacían décimas, que de pronto te hacen un relato de su viaje por Veracruz, etcétera, etcétera, pasando por José María Heredia, que es, por supuesto, el fundador del romanticismo en nuestra lengua, cubano de nacimiento y bueno, mexicano, porque allí prácticamente vivió casi toda lo más importante de su vida, el momento más fructífero de su vida. Pero Nicolás Guillén empezó por ahí sus recorridos por el mundo, leyendo sus poemas. En fin, que el diálogo poético entre Cuba y México ha sido siempre, como el diálogo cultural en general entre nuestros dos países, y el diálogo y la historia que nos ha unido mucho durante muchos años, ¿no? Y el propio José Martí dejó allí sus versos también. Claro, ahora se acaba de publicar, no hace mucho se publicó y se ha vuelto a publicar la poesía que Martí escribió
escribió en México. Además se casó en México, acuérdate, sí. Y el amor es el mejor poema, está muy ligado. Sí, sí, así es. Waldo, este diálogo de poetas que se está proponiendo a partir de hoy en la Casa del Alba, entre poetas mexicanos y cubanos, se aferra a esa tradición, sí, pero también está provocando un diálogo contemporáneo entre ambas poesías. Sí, la idea es esa, Magda, la idea es esa. O sea, vamos a hablar precisamente de este diálogo, de esta permanencia de diálogo. Cenea también anduvo por allá, Pedro Santacilia, etcétera. Pero lo que nos queremos ver, primero, darle la continuidad a ese diálogo, y segundo, cómo está hoy. O sea, qué ha pasado hoy en estos días. Por ejemplo, nosotros queremos reunir y vamos a reunir, o sea, ya tenemos aquí en La Habana, y posiblemente ahorita en un rato estén leyendo poemas, Eduardo Langagne, por ejemplo, uno de los grandes poetas mexicanos de hoy, que fue premio Casa de las Américas hace unos años y ahora este año acaba de obtener el premio a obra escrita también, o sea, tiene 2 premios Casa de las Américas, un poeta muy joven de Tabasco, que es uno de los grandes poetas hoy en la actualidad de México, y otros muchachos que van a estar ahí con nosotros también, pero para hablar de la poesía mexicana de hoy, para ver la obra de los poetas mexicanos de hoy y para hablar también de la poesía cubana de hoy y de los poetas cubanos de hoy. Un evento que reúne a poetas cubanos, pero en el caso de la selección de los cubanos, ¿tiene que ver con que también en sus obras ha habido alusiones a México? No, no necesariamente. Lo que pasa es que cuando tú te acercas a Miguel Barnet, que quiero que esté ahí, o te acercas a Nancy Morejón, que quiero que esté ahí, o tal vez yo mismo que lea algún poema, te vas a dar cuenta que hemos estado en un constante trasiego entre México y Cuba. O sea que la relación se ha mantenido y se va a mantener igual. No necesariamente se va a buscar gente que ha estado en México, no, sino que sean poetas buenos y que sean poetas, digamos, con una voz muy contemporánea. O sea que si a partir de hoy nos llegamos a la Casa del Alba, vamos a poder disfrutar en vivo de esas lecturas de poesía en voz de sus propios autores. De sus propios autores. Será hoy lectura de poesía, mañana vamos a tener a las 10 de la mañana una especie de panel donde vamos a valorar todo esto de la contemporaneidad de la poesía de los 2 países. Y después tendremos el viernes, vamos a tener el cierre ya con un buen concierto de poesía y canción. Bueno, pues estamos convocados por Waldo Leiva. La poesía nos llama a reunirnos en la Casa del Alba, en este diálogo permanente que tiene una tradición de siglos entre la lírica cubana y la lírica mexicana. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. En efecto, nuestro noticiero estará al tanto de estas jornadas poéticas. Ahora es tiempo del habitual recorrido internacional que cada miércoles nos propone la periodista Tania Trujillo. En Praga, República Checa, una estatua inmortaliza al reconocido escritor Franz Kafka. La imagen fue realizada en su ciudad natal por el artista checo Cerny, para rememorar la huella dejada por el autor de obras como La Metamorfosis o El Proceso. La efigie destaca por su genial funcionamiento, pues no se mantiene estática, sino que se desfigura y vuelve a retomar la forma de la cara del famoso novelista. Parece sustituida, pero aún está ahí. La pirámide del Museo del Louvre ha sido escondida por el artista francés J.R., quien utilizó el principio de distorsión anamórfica. La instalación cubre la pirámide con una foto de la fachada del histórico museo, haciéndola desaparecer aparentemente. El artista es muy conocido en diferentes urbes del mundo por hacer instalaciones a gran escala con sus fotografías. La creación posibilita a las personas captar imágenes muy diferentes en función del lugar donde se esté parado. La obra de J.R. en el Louvre puede visitarse hasta el 27 de junio. Y el festival Vivid Sydney transforma en un paraíso la ciudad con instalaciones de luz muy innovadoras y proyecciones a gran escala para el disfrute del público de forma gratuita. Se desarrolla durante 3 semanas y en esta ocasión presentó diseños aborígenes, mitológicos y contemporáneos. Vivid Sydney es una celebración mágica de excelencia en el diseño de la luz y constituye una gran galería de arte al aire libre, experiencia única que se vive por estos días del año en la capital australiana. Tania Trujillo, Noticiero Cultural.
Tiempo de nuestra segunda pausa. Al regreso estaremos abriendo nuestra sección Contrapunteo en la continuidad del tema que sostenemos esta semana en torno a la creación coreográfica contemporánea en la danza cubana hoy. No se vayan, ya regresamos. Ya lo veíamos, desde este martes y hasta el día 12 de junio se desarrolla el encuentro Repensar la danza folclórica, con el cual se inician las actividades de celebración por el aniversario 55 del Conjunto Folclórico Nacional. El evento incluye intercambios con el etnólogo e investigador Rogelio Martínez Furé, clases magistrales, paneles y conferencias. El Teatro Omeya, la Casa del Alba Cultural y la Fábrica de Arte Cubano son algunos de los espacios que acogerán la presentación de la colombiana Totola Momposina y de las compañías Ban Rarrá, JJ, Raíces Profundas, Ballet Folclórico Babul y el Conjunto Folclórico Nacional. Y precisamente de la danza, en específico sobre la creación coreográfica contemporánea en Cuba, hablamos esta semana en nuestra sección Contrapunteo. Hoy nos ofrece sus opiniones el profesor y crítico Ismael Albeno. El tema es complejo, la coreografía. Su etimología y significado indican la contradicción. El griego koreas significa movimiento y grafía, escritura. Coreografía significaría entonces escritura del movimiento, para nada el concepto que tenemos. Hoy día el término se acerca al de diseño del movimiento del cuerpo en el espacio, aproximación que puede aproximarse también al deporte, a la marcha natural, a la oratoria, hasta los aparatos electrónicos actuales. Entonces, debatimos sobre lo que concierne a la danza actual y su problemática en Cuba, que no dista demasiado de lo universal. Existe una situación crítica en la creación danzaria a nivel mundial. La coreografía se confunde con una sucesión de pasos dentro de una unidad de tiempo o para cubrir un compromiso comercial que exige una novedad. Todo esto resuelto con más o menos oficio, pero con poca inspiración. ¿Se puede aprender a ser coreógrafo? En modo alguno. Aprendemos a hablar, a escribir, hasta a pintar o bailar. Pero esto no nos lleva a ser actores, pintores, escritores o coreógrafos. Existen medios y métodos para descubrir los secretos de la escena, del cuerpo y del espectáculo, pero solo el regalo divino del talento o del genio pueden hacer surgir un coreógrafo, un ideólogo del movimiento, de elevada cultura, de gran sentido investigativo, ávido observador y suficiente personalidad para nuclear seres y objetos. Y menciono objetos porque hoy no podemos eludir los medios electrónicos para la creación coreográfica. El coreógrafo nace y se va descubriendo en el trabajo diario. En la actualidad hay muy pocos a nivel internacional que puedan mencionarse como cabezas de un movimiento coreográfico, lo que no excluye a Cuba. Nuestras escuelas de danza priorizan la interpretación por sobre la creación, con más peso en lo técnico que en lo expresivo. En sus currículos existe en algunos niveles y especialidades la asignatura de composición, cuyos planes deben actualizarse y priorizarse si se quiere desarrollar la creatividad de los alumnos como una introducción a la coreografía. Tampoco contamos hoy día con una juventud demasiado interesada en pensar o sentir. Deslumbra con una técnica exultante, obtiene el aplauso deseado y al final
audiencia y artistas salen sin la mayor ganancia espiritual. La demanda y la preocupación de nuestras compañías danzarias por hacer giras y mostrarse al mundo obstaculizan que aquellos escasos interesados por la creación tengan tiempo y elementos para experimentar dentro de ellas. Siempre hay que repasar el repertorio y todo se queda igual. Algunas compañías, ante la apatía por crear, resuelven las carencias con coreógrafos extranjeros, en muchos casos excelentes, pero no influyen en los jóvenes nuestros y todo se queda igual. En la danza cubana no hay diálogo. Cada cual habla lo suyo y apenas le preocupa lo que piensa el otro. Carecemos de encuentros científicos y profundos. Algunos en la Universidad de las Artes hacen análisis en sus trabajos de grado, maestría o doctorado, tal como algunos hacen intentos coreográficos en las compañías, pero después los textos se quedan en las bibliotecas y las obras en el olvido. Y de la prensa, los pocos sitios de reflexión aparecen en pequeños espacios o en horarios impropios para una recepción masiva. Repito que esta problemática no es exclusiva de nuestro país, pero hoy hablamos de lo que nos preocupa a los cubanos amantes de la danza, que somos todos. Gracias. Muy bien, Albelo, te esperamos en un próximo contrapunteo. Usted también puede participar del debate si nos escribe a nuestro correo electrónico noticierocultural@ntv.icrt.cu o se accede a nuestra página en Facebook www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y una expresión músico-danzaria, La Rumba, celebrará su segundo festival en la ciudad de Camagüey desde mañana y hasta el 12 de junio. Rumbatéate reunirá exponentes de varias regiones del país. Así lo confirma el siguiente informe. La rumba forma parte indisoluble de la esencia misma de nuestra identidad. Suenan tambores y claves y contagia a los bailadores. Declarada Patrimonio Cultural de la Nación, la rumba tendrá un espacio en Camagüey durante el festival Rumbatéate. Que consiste nada más y nada menos que el público participe a través de la rumba en todas las cosas que van a acontecer. El carácter de este evento es totalmente educativo. Queremos tener conversatorio, dialogar, que el pueblo salga con una nueva imagen de la rumba, que salgan de lo que está pasando aprendidos para su casa, con un mensaje que sepan que la rumba está presente, que la rumba está viva, que la rumba tiene un concepto, que la rumba tiene una historia. Del 9 al 12 de junio habrá sesiones teóricas, clases de baile e intercambio de grupos que cultivan el género en el país en las plazas de los Trabajadores y San Juan de Dios. Participarán como invitadas personalidades y colectivos musicales, entre ellos los Muñequitos de Matanzas, Yoruba Andabo, Aboache de Santa Clara, Ochareo de Cienfuegos, Obatuque de Santiago de Cuba, entre otros. Hay una cosa importante que va a pasar, que es, por segunda vez va a estar la ponencia de la licenciada Lidis en estudio sociocultural, donde va a exponer la vida de Rumbatéate, que se fundó en el año 1996 hasta el 2014. Va a haber conversatorios sobre la vida artística, su experiencia, el maestro Amado de Deu, el director de la agrupación Claudio Bancó, que de hecho este evento es dedicado a él, a su salud artística, a todas las cosas buenas que él ha logrado a través de la rumba. Va a haber conversatorio con el maestro Joaquín Betancourt. La segunda edición del encuentro estará dedicada a los 20 años de Rumbatéate. Al director de clave y guaguancó Amado de Deus, conocido como el Beethoven de la rumba cubana, y a la vedette negra de Cuba, Candita Batista, fallecida recientemente. En Rumbatéate, las agrupaciones se le entregarán su arte al público para que lo disfrute todo aquel que sienta la rumba. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Y de expresiones musicales seguimos hablando. Los amantes de la música de concierto en la capital podrán disfrutar hoy de las presentaciones de la Camerata Romeu y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Bard, Nueva York, Estados Unidos. Esa formación sinfónica estadounidense, dirigida por Leon Bernstein, es una de las más prestigiosas instituciones de su tipo en el país norteño. El gran espectáculo que ofrecerán ambas agrupaciones tienen el programa, entre otras piezas, La lenta noche en tus ojos del compositor cubano Roberto Valera y Serenata de Piotr Tchaikovsky. El concierto de hoy será en el horario nocturno en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba. La
gira por nuestra nación de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Bar pretende fomentar el intercambio cultural a través de la colaboración y reconocimiento mutuos en el ámbito artístico. Conchi Pérez Fernández, Noticiero Cultural. Sobre propuestas musicales seguimos hablando. Este sábado se presentará en concierto único Aide Milanés junto a Pablo Milanés en la presentación de la producción discográfica Amor, donde la joven intérprete comparte 12 temas con su padre. Al cierre de esta emisión tenemos algunos detalles. Esta canción se titula Amor y fue compuesta por Pablo Milanés hace varias décadas, dedicada a Zoe, su esposa de entonces. De ese sentimiento nació su hija Aide Milanés. No te pido que te cuides esa delgadez extrema, solo pido que me mires con esa mirada buena. Ahora, al cabo de más de 30 años, padre e hija se unirán en concierto bajo esa certeza. Más de 20 canciones de la autoría de Pablo fueron seleccionadas por Aide en una búsqueda de equilibrio que pretende mostrar algunas piezas conocidas y otras menos divulgadas. Así se dio a conocer en conferencia de prensa, donde además Aide Milanés adelantó algunas de las canciones que podrán escucharse el próximo día 11 en el Carlos Marx. Y hoy contemplo con tristeza lo solo que está mi mundo. La guitarra es el instrumento principal a partir de los arreglos de artistas convocados por Aide, quien lidera la producción musical. De esos temas que cantarán padre e hija, 12 forman parte del más reciente disco de ambos, titulado Amor, Aide Milanés a dúo con Pablo Milanés, asumido por la disquera Beat Music, quien además filmará un DVD de ese concierto. Su director será el realizador Alejandro Gutiérrez. Este tiempo perdido que nos deja vencidos. En menos de una semana, padre e hija se presentarán en concierto para cantar los motivos de música que los han unido en el amor. Eso que llaman amor para vivir. Raúl Nogués, Noticiero Cultural. Para vivir. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos sobre la jornada científica y cultural que se prepara en Santiago de Cuba a propósito del aniversario 120 de la muerte de Antonio Maceo. Le pusimos al tanto del inicio de un encuentro poético entre Cuba y México en la capitalina Casa del Alba Cultural y conoció detalles del Festival de la Rumba en la ciudad de Camagüey. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresamos mañana para recorrer juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Yo me despido como siempre, con un saludo desde La Habana. ¿Sucedió alguna cosa? No, nada. José Alfredo viaja al monte Roraima.